Soy Pablo Conte y este es mi proyecto. Se trata de la creación y estudio de una refrigeración líquida por inmersión. Para hacer el proyecto, cualquier líquido dieléctrico en principio me podría servir, como el agua destilada o el alcohol isopropílico, pero ninguno de estos dos lo he considerado para hacer el estudio porque el agua destilada se puede ionizar con mucha facilidad y puede degradar los componentes metálicos, y el alcohol isopropílico es inflamable. Así que me he quedado con los tres siguientes: el aceite mineral, el aceite vegetal, en específico el de girasol, y un compuesto dieléctrico que ha hecho 3M que se llama Novec 7100. El aceite mineral es el material que más se ve en montajes con refrigeración por inmersión. Por ejemplo, en equipos de modding, en rigs de minería se están empezando a ver, y en algún centro de datos particular. Es un material con un punto de ebullición muy alto, por lo que es muy difícil de calentar y de enfriar. Al principio puede refrigerar bien, pero si no lleva un circuito que está continuamente moviéndose, pasando por un radiador que lo esté enfriando continuamente, no va a ser una opción adecuada. Del aceite vegetal apenas he encontrado pruebas en internet y documentación de gente que lo haya utilizado para hacer una refrigeración por inmersión, ya que al no ser transparente no queda tan bonito, y la mayoría de documentaciones que hay con refrigeración con aceite son mods y equipos de exposición. Al ser equipos en los que lo que más prima es la estética, se utiliza aceite mineral, y los que utilizaban aceite mineral en equipos como centros de datos, servidores o rigs de minería se están pasando al Novec. El Novec 7100 de 3M es el compuesto que más se está utilizando en montajes por inmersión de rigs de minería, de centros de datos, de servidores y en general de equipos informáticos industriales que necesitan una gran refrigeración. Tiene el punto de ebullición muy bajo, está sobre los 60 grados, por lo que es muy fácil de calentar y de enfriar. Entonces, con un buen circuito de refrigeración se puede conseguir una eficiencia energética mucho mayor que con el aceite, por ejemplo, que no sería un material especialmente óptimo para refrigerar un centro de datos, por ejemplo. El Novec tiene otra cualidad muy interesante. Tiene una tensión superficial tan baja que no es capaz de mojar las cosas, y además se evapora con mucha facilidad, por lo que a la hora de cambiar componentes es muy sencillo cambiarlo, porque no tendrías que limpiar nada, y además también se le da mucho uso en edificios de centros de datos, de servidores, y donde guardan equipo informático muy grande, como extintor de incendios, ya que no es capaz de dañar los equipos informáticos. El mayor inconveniente que tiene el Novec es su precio, ya que cuesta alrededor de los $100 el litro. Los dos tipos de aceites que tenemos no son muy buenos conductores térmicos, mientras que el Novec sí. Y en este tipo de montajes lo que nos interesa es que el material sea muy buen conductor térmico, para que los componentes del ordenador lo calienten con mucha facilidad, el líquido se desplace creando una corriente de convección y sea sustituido por líquido más frío que esté en la parte inferior del gabinete. E igualmente, ese líquido caliente será mucho más fácil de enfriar que un aceite vegetal o un aceite mineral. En todos estos montajes sería necesario siempre una bomba
que fuese moviendo el fluido por un radiador fuera de la caja que estemos utilizando para el equipo. En mi montaje, por falta de recursos, no voy a utilizar ninguna bomba y voy a utilizar aceite vegetal. Esto no va a ser ningún limitante al ser un estudio y no ser un equipo que voy a utilizar durante largos periodos, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de sacar conclusiones. Para hacer el proyecto tenía las piezas de 4 ordenadores completos. De estos 4 ordenadores conseguí montar uno. Este ordenador tiene como procesador un Athlon 64x2. Como placa base he puesto la que era compatible con las tarjetas gráficas modernas, pero las demás tenían PCI Express anterior o no eran compatibles con el Athlon 64, que era el mejor procesador que tenía. De RAM le he puesto dos módulos de 1 GB de RAM para aprovechar el Dual Channel que tiene el Athlon 64. Como tarjeta gráfica le he puesto una ATI Radeon 4450 con 500 MB de RAM y un chip gráfico a 600 MHz. Con todos estos componentes tendría un ordenador medio del 2005 o el 2006. De disco duro le he puesto un SSD de 120 GB. Aunque tenía varios discos duros mecánicos, he decidido poner un SSD, aunque sea más caro, porque lo quería sumergir también para medir las temperaturas del disco duro en el aceite. Para esto, con el disco duro mecánico tendría la problemática de que como no es 100% estanco, al sumergirlo podría introducirse aceite dentro, y como tiene piezas móviles podría hacer que dejase de funcionar. Antes de meter en aceite el ordenador, decidí hacer una prueba primero de una inmersión de un router antiguo en aceite para probar si seguía funcionando, si en unos días lo desgradaba. La prueba fue un éxito, el router funcionó perfectamente durante una semana que lo tuve metido en aceite, no degradó ningún componente. Otra cosa que tenía que comprobar era que los puertos no utilizados seguían funcionando una vez metido en aceite. Uno de los inconvenientes que se ponía de manifiesto a la hora de utilizar aceite vegetal en este tipo de montajes es que los puertos que no estaban utilizados del ordenador, una vez metidos en aceite, dejaban de funcionar, porque el aceite creaba una película sobre los contactos que hacía que una vez metidos en aceite, al conectar un USB, por ejemplo, o un RJ45 o un HDMI, no hiciesen buen contacto y no funcionasen. Y como pude comprobar, los puestos RJ45 del router funcionaban perfectamente una vez metidos en aceite. Como recipiente para el montaje final he utilizado una caja de plástico de 9 litros de capacidad. Será suficiente para el tamaño de la caja y me habría gustado de algo más de capacidad, porque cuanto más aceite haya, más va a tardar en calentarlo y podría estar más tiempo haciendo pruebas, para no notar un aumento de las temperaturas generales por tener el ordenador funcionando mucho tiempo seguido. Pero ya el siguiente nivel de capacidad se me iba a 20 litros y era demasiado para el montaje que estaba haciendo. También me habría gustado meter dentro la fuente de alimentación, que por poco no entra, pero tampoco iba a poder medir sus temperaturas porque los termómetros que encontré de sonda no eran lo suficientemente pequeños como para utilizarlo en eso y no iba a aportar demasiado, ya que, como he dicho en el apartado anterior, no voy a tener nada que enfríe el aceite mientras el ordenador funciona. Entonces, cuanto más tiempo esté encendido, las temperaturas serán más altas. Para el montaje final he sacado de una de las cajas una placa donde
donde va atornillada la placa base en un montaje tradicional. La he cortado a medida, le he hecho un agujero en la zona donde cae el procesador para que refrigere también por abajo. Para meterlo en la caja le he puesto unas patas de madera para elevarla y que haya aceite también por debajo, y que la tarjeta gráfica tenga espacio y no choque con el fondo de la caja. Ahora ha llegado el momento de echarle el aceite a la caja. Lo voy a echar mientras el ordenador funciona, porque ya me ha dado algún problema al iniciar, y como es antiguo, al hacerlo con el ordenador funcionando eliminamos la sospecha de que si no funciona sea cosa del ordenador y no cosa del líquido. La primera prueba de inmersión la haré sin ventilador y sin disipador en el procesador, para estudiar cómo se comporta el aceite y si es capaz de enfriar lo suficiente el procesador. Y después haré una segunda prueba con el disipador, el ventilador y un ventilador extra que mueva el aceite en la caja, para ver cómo influye esto en las temperaturas. Cabe señalar que en el montaje con disipador no va a haber ningún tipo de pasta térmica, ya que cualquier impureza en el aceite puede hacer cortocircuito en la placa base o taponar algún contacto y que haga que algún dispositivo del equipo deje de funcionar. En este momento el ordenador se está iniciando de forma normal con el disipador y el ventilador, aunque puede que tarde un poco porque, como explicado antes, no hay rastro de pasta térmica en el procesador. Ahora ya empiezo a echar el aceite y dentro de poco empezará a tocar la placa base y vamos a ver cómo el ordenador no se va a apagar ni va a pasar nada. En este punto el aceite ya está tocando el procesador, así que voy a retirar el disipador para continuar con la inmersión sin él, y más adelante ver cómo se comporta el procesador en tema de temperaturas sin ningún tipo de refrigeración ni de disipador. Ahora mismo está cubierto de aceite hasta la gráfica, a la que no le he quitado el ventilador porque como pasta térmica tiene metal líquido, y si lo muevo y lo intento, es muy fácil hacer cortocircuito y estar en una cápsula aislada. Pero el ventilador de la gráfica está desconectado. Ahí podemos ver cómo el ordenador está completamente inmerso en el aceite y funciona perfectamente. He diseñado dos tipos de pruebas de estrés para medir el rendimiento del equipo y la temperatura que alcanza. El primer tipo sería la prueba de estrés artificial, que se trata de utilizar un programa de benchmark para estresar todos los componentes del equipo al mismo tiempo y así tener un punto de partida. Y pruebas de estrés natural, es decir, utilizar programas exigentes de la época del ordenador para estresar los componentes de una forma natural en la que podamos medir el rendimiento de estos programas. En este caso he utilizado 3 videojuegos muy exigentes de la época, con los que, aparte de medir la temperatura que alcanza y la diferencia de temperatura que hay entre un tipo de montaje y otro, y la diferencia de rendimiento que habrá entre un montaje y otro, midiendo los frames por segundo. De sistema operativo he utilizado Windows 10 para que sea compatible con todos los programas de monitoreo. Para monitorear el equipo completo he utilizado HW Monitor Pro
Y para monitorear la gráfica en rendimiento y temperatura, en exclusiva, MSI Afterburner. Para las pruebas de estrés artificial iba a utilizar varios programas, pero al final me he quedado solo con Furmark, que es uno de los más utilizados y más reconocidos, y era el único que reconocía todo el hardware del equipo. Para las pruebas de estrés naturales he utilizado 3 videojuegos: Half-Life 2, Far Cry y Crysis 1, que es el juego más exigente de la época, que muchos ordenadores de alta gama no lo podían correr de forma correcta. Antes de hacer las pruebas he hecho overclock, ya que nos interesa que en estas el procesador rinda lo máximo posible y se caliente lo máximo posible. El primer inicio fue un fracaso, ya que el aceite no se desplaza lo suficientemente rápido del procesador y genera una corriente de calor alrededor de él. En este clip, si nos fijamos bien, podemos ver cómo el aceite distorsiona la sujeción negra del disipador por la alta temperatura que está alcanzando el procesador. En la siguiente, cuando el procesador se estabilizó en más de 100 grados, creó una corriente que en forma de X que se ve de forma muy sólida sobre él. El procesador alcanza estas temperaturas ya que el aceite no se puede desplazar él solo sin ayuda de un ventilador, porque es muy denso y porque se calienta de una forma muy lenta. Esto con el Novec no pasaría. De hecho, los montajes que se hacen con Novec se hacen sin disipador y sin ningún tipo de ventilador alrededor del procesador. Pero los montajes con aceite vegetal, que son los que más se ven con aceite, sí que lo llevan. Empezando con las temperaturas en reposo, el Core 0 ha bajado 14 grados y el Core 1 ha bajado 17, algo bastante impresionante. A continuación os muestro los resultados de la prueba artificial con Furmark. A la izquierda tenemos los gráficos de MSI Afterburner y a la derecha los de CPU-ID. Ahora, analizando los datos de temperaturas que hemos visto antes, la CPU ha mejorado térmicamente un 12,5%, el disco duro un 29% y la tarjeta gráfica un 30%, mejorando de media un 23,8%, que está muy bien. Aunque no ha sacado ningún FPS extra en el montaje por inmersión, porque el benchmark es una prueba muy pesada para este equipo y de hecho, como he dicho antes, es la única que he conseguido hacer que funcionase en este equipo, ya que es muy antiguo. Ahora os voy a mostrar los resultados de las pruebas naturales. Primero, el montaje convencional de Half-Life 2, el montaje por inmersión del Half-Life, el montaje convencional de Far Cry, el montaje por inmersión de Far Cry y por último el montaje convencional de Crysis y el montaje por inmersión de Crysis. Y ahora vamos a analizar estos datos. Half-Life 2 mejoró en rendimiento térmico un 28%, Far Cry un 22% y Crysis un 23%. Y de media mejoraron todos un 77% en FPS o en rendimiento. También hay que tener en cuenta que Half-Life tuvo una mejoría normal en comparación con Far Cry y Crysis. Entonces, esto también la media solo con Far Cry y Crysis y sale un 22,5%. En resumen, la mejoría térmica con el montaje por inmersión de las pruebas naturales de software es de un 24% en mejoría térmica y un 77% de mejoría en rendimiento de FPS, o un 22,5% sin contar Half-Life, ya que la mejoría, como he dicho, la mejoría de Half-Life en FPS fue de un 140%
mientras que en Far Cry fue de un 50% y de Crysis de un 42%. Cabe remarcar que las pruebas de cada videojuego se hicieron en las mismas condiciones, es decir, a horas similares en días diferentes, con el objetivo de que el ordenador no estuviese encendido antes de realizar las pruebas, para que el aceite no estuviese caliente después de realizar otra prueba y no interfiriera en las mediciones de temperatura. Como hemos visto, la refrigeración por inmersión es un método muy eficaz para bajar las temperaturas y aumentar el rendimiento de nuestro equipo, pero con muchas cosas a tener en cuenta. Para las largas sesiones de uso necesitaríamos un recipiente con una circulación de fluido muy bien diseñada, lo cual tendría un elevado coste. Podemos optar por la fabricación casera, pero si buscamos algo prefabricado, la única marca que he encontrado y que venga da kit de montaje completo, el kit cuesta más de 2.000 euros. Aparte de que con aceite el cambio de componentes puede ser algo delicado, ya que es complicado retirar todos los residuos de aceite del hardware sin dañarlo. En caso de que hablemos de un montaje con 97100 no tendremos esta problemática, pero sigue siendo una alternativa demasiado cara a día de hoy. Pero si se desarrollan kits domésticos que sean más económicos, sería una opción muy interesante incluso para un equipo doméstico. Donde sí que veo muy interesante la refrigeración por inmersión, incluso la opción más interesante, es para las ocasiones en las que el gasto energético en refrigeración es un problema. Por ejemplo, para refrigerar equipos como servidores, rigs de minería o para refrigerar varios equipos al mismo tiempo, ya que como se demuestra con los equipos que ya empiezan a incorporar este tipo de refrigeraciones, sobre todo usando 97100, su eficiencia energética y el poco ruido que hace en comparación con los métodos tradicionales hacen que la refrigeración por inmersión sea una alternativa muy interesante, y más viendo los resultados que han tenido mis pruebas de rendimiento, que ha sido una mejoría bastante notable, y lo más importante es que tiene un reflejo muy notable en el rendimiento del equipo. Como hemos podido probar con las pruebas naturales realizadas con los videojuegos, que los FPS han aumentado alrededor de un 50% en Far Cry y Crysis y un 140% en Half-Life 2. Como resumen y conclusión final, decir que la refrigeración líquida con estas pruebas ha demostrado su eficacia y que es una opción interesante a valorar en un futuro si se desarrollan kits de montaje más económicos para equipos domésticos, pero sobre todo una opción muy valorable a día de hoy en servidores, en rigs de minería o en cualquier equipo informático que requiera estar encendido durante mucho tiempo o incluso ininterrumpidamente, con un gasto energético en refrigeración muy elevado.